Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a otra emisión más de El Tema de la Semana con el Dr. José Contreras Ruiz. MD Supplier, buscando temas de interés para todos nuestros amigos, tiene esta semana un tema muy relevante con todo lo que ha generado en la noticia de que algunas escuelas retomarán actividades el 7 de junio. Y es que los niños y sus padres llevan conviviendo ya un ciclo escolar completo y esto ha generado muchas situaciones complejas a las que no estaban acostumbrados ni los unos ni los otros. Justamente por eso, el doctor José Contreras hoy tiene un invitado especial y un experto en el tema que a continuación les presentará. Muchísimas gracias, Karina, y bienvenidos sean todos al tema de la semana. Hoy me acompaña otro experto de talla mundial y un muy querido amigo a quien me honro en conocer desde la Facultad de Medicina de La Salle. El doctor César Alberto Reynoso Flores realizó la especialidad de pediatría en el Hospital Infantil de México, Dr. Federico Gómez, y posteriormente hizo la especialidad de neurología pediátrica en la Universidad de Navarra, donde también realizó un doctorado en neurociencias. Mi estimado doctor Reynoso, bienvenido y por favor cuéntanos en qué consiste este concepto de la crianza plus en los tiempos del COVID. Doctor Contreras, muchas gracias a todos, gracias por conectarse y estar con nosotros. El concepto de crianza plus es un concepto que acuñamos en la clínica, en el consultorio, desde hace algunos años para nombrar el esfuerzo extraordinario que tienen que hacer algunos padres respecto a la educación de sus hijos. Es decir, la crianza habitual es la que uno hace o intenta hacer con los hijos, y cuando por alguna circunstancia temporal, por alguna circunstancia emocional o por algún desfase del desarrollo del niño o alguna circunstancia específica de los padres, se tiene que hacer un esfuerzo extraordinario. Y a esos esfuerzos extraordinarios les llamamos crianza plus. Entonces, ¿qué pasa o por qué ya hablamos de crianza plus en tiempos de COVID? Porque, primero, claramente una pandemia pues, es algo extraordinario. Esperemos que no volvamos a vivir una nosotros, y seguramente la humanidad vivirá otras, pero nosotros ya tuvimos nuestra dosis de pandemias, y lo que pasa en esta nueva experiencia para todos es que nos encerraron, tuvimos una serie de conductas específicas que nunca habíamos tenido, y además en el ser humano el Homo sapiens el cerebro del hombre y de la mujer tienen una manera de actuar que provoca que, si no tenemos seguros los futuros o las predicciones que hacemos a corto plazo, a mediano plazo, tenemos consecuencias emocionales. Es decir, si nosotros lo que pensamos que va a pasar no pasa, o nosotros queremos que sucedan algunas cosas o proyectamos alguna visión hacia el futuro y eso no va sucediendo o no va pasando o nos cambian los planes, eso provoca generalmente un malestar, por lo menos, y ese malestar lo identificamos con la ansiedad. Entonces, eso es lo que ha pasado en la pandemia, el origen de tener más niños ansiosos o más niños con dificultades de atención en la escuela o de conducta, de mala conducta o de comportamiento, situaciones de comportamiento que no eran habituales en algunos niños, se están presentando porque no tienen esa visión, digamos, o el futuro asegurado, para decirlo de otra manera. Y cuando hay visiones concretas de los padres o del entorno que los niños perciben como inseguros, entonces ahí los niños empiezan a tener conductas, desde conductas poco, digamos, de ansiedad, esa es una manifestación así como muy clara, o conductas hasta disruptivas, que las conductas disruptivas son las conductas que van en contra
o en contra de lo establecido o con cierta tendencia a tener ventaja o hacer daño al entorno. Entonces hay esa variabilidad de conductas en un niño que tiene ansiedad. Y eso no necesariamente lo tienen los niños que tienen padecimientos neurológicos o psiquiátricos graves. Se puede presentar en cualquier niño que esté en una situación de no predicción o de falta de visión hacia el futuro próximo. Entonces, me parece que es muy prudente en este momento a platicar de esto y que los que nos escuchan, si se identifican, bueno, pueden hacer las preguntas que ustedes quieran. Si se identifican con tener hijos un poquito más nerviosos, más ansiosos, más movidos, menos atentos, que están aprendiendo menos en la escuela, que tienen dificultades para relacionarse con otros niños. De eso estamos hablando, de una dificultad del día a día para cumplir o para hacer la conducta o la actividad normal que hacían antes de la pandemia. Entonces, si tienen ese perfil, si sus hijos tienen esa dificultad de conectarse al Zoom, de atender lo que le están pidiendo, pues me parece que les pueden servir estos consejos. Entonces, para aterrizar los consejos y ser muy puntual, después de esta explicación un poco general de por qué pensamos que los niños están más ansiosos, podemos hacer algunos consejos específicos. Cuando nos llegan los niños al consultorio, nosotros generalmente les preguntamos a los padres de qué acusas a este niño o a esta niña, por qué lo traes, qué es lo que te está molestando de este niño, por qué lo traes a un neurólogo. Y generalmente los padres contestan de alguna manera, algunos dicen, bueno, no lo traigo, no lo acuso de nada, lo que pasa es que se porta un poco mal, ¿no? Y los padres solemos como justificar un poco la conducta de los hijos, como echándole la culpa un poco, no, es que está muy cansado, entonces a veces hace esto, ¿no? Pero fuera de eso, cuando uno quita un poco la paja a todos los médicos me imagino que les pasa, ¿no? Que los pacientes no llegan diciendo lo que tú quieres escuchar, ¿no? O sea, no llegan diciendo los síntomas así precisos. Precisamente los médicos estudiamos y después tenemos esta práctica como de ir explorando como investigadores de lo que realmente necesitamos para ayudarle al paciente. Bueno, pues así nosotros tratamos de quitar un poco la paja de lo que los padres nos están diciendo para saber cuál es la causa por la cual ese niño está teniendo o esa niña está teniendo esos síntomas que pueden ser, como les repito, pues estar más inquieto, estar más ansioso, no poder dormir, comer distinto, ¿no? Ahí es donde se manifiestan los síntomas de la dificultad o la ansiedad. Entonces, ya que sabemos e identificamos lo que los padres les preocupa y además lo que pensamos, o hacemos una hipótesis de lo que pensamos que puede ser el origen de esto, de este comportamiento, pues nosotros ya podemos decir, vamos a cambiar esta situación. Pero en los problemas de conducta y en la ansiedad en concreto y en la falta de, por ejemplo, en el insomnio en el niño, en el niño que no se puede dormir a tiempo, o el que se despierta en la noche, o el que está comiendo de más, o el que come muy mal, o el que se está mordiendo mucho las uñas, o el que se está agarrando mucho el pelo, o el que se arranca, por ejemplo, las cejitas, o el que anda todo el tiempo agarrándose o se hace daño porque se rasca mucho por las, no sé, las costras y los piquetes de mosco siempre se los lesiona. Todo, esas manifestaciones hay que ver por dónde van. Pero es muy mala estrategia, muy mala estrategia. Y aquí que tengo 2 o 3 de mis colegas que me están escuchando aquí en vivo, porque siempre aprovecho para que mi equipo escuche estas pláticas también. Siempre cuando entrenamos y capacitamos al personal, siempre le decimos que las estrategias no pueden ir de frente con los niños. Es decir, si se rasca o si se muerde las uñas, es muy mala estrategia atender solamente el que se rasque o el que se muerda las uñas.
No le puedo poner de entrada reglas para que no se muerda las uñas, que es más o menos lo que hacemos los papás. Los papás los regañamos porque se están mordiendo las uñas, le decimos que los niños educados no se muerden las uñas, que las niñas, cómo va, ¿no? Hacemos todo ese tipo de consejos, yo le llamo consejitos de los padres, ¿no? Hacia los hijos, es decir, tratando de evitar lo evidente. Pero resulta que las estrategias que no son de frente, o sea, no son directamente a la conducta, son las que mejor funcionan. Y lo que tenemos que buscar es el origen de esa conducta. Generalmente el COVID, el encierro, la cuarentena, el distanciamiento social han provocado que ansiedad en los niños. Entonces, yo lo que tengo que hacer es una estrategia para bajar la ansiedad. Y entonces vamos a dar unos consejos por edad, que me parece que atacarlos por edad es mucho mejor, porque no es lo mismo un niño, y hay que decirlo, pues un niño, una criatura de 2 años, pues es un ser humano, ¿no? A veces no lo tratamos como ser humano, pero una criatura de 2 años, aunque parece que hace cosas distintas, pues es un ser humano, pero hace conductas que no son de adulto, y entonces a veces los padres les damos consejos como si fueran adultos. Entonces les decimos que los exhortamos profundamente a que sean buenos ciudadanos, ¿no? A un niño de 2 años o 3, y exhortarlo a que sea un buen ciudadano y que cumpla con las normas, pues eso no le va a funcionar, ¿no? Lo que hay que hacer con un niño pequeño, pues es una estrategia. Lo que hay que hacer con un niño de primaria, otra estrategia, y los adolescentes, otra. Entonces vamos a dividir así las estrategias a los menores de 6 años, 5 o 6 años, que les llamaremos preescolares, a los escolares, que son entre los 6 y los 11 o 12, y los escolares y los adolescentes después de los 12. Entonces, empezando por los niños pequeños, ¿qué tenemos que hacer si tenemos una criatura de niño o niña de 3 o 4 años que está un poco más activo, lo vemos más movido, contesta un poco más, no te hace caso, está como más enojado, duerme medio mal, hay que dormir con él, ¿no? Hay todo un tema por ejemplo, del sueño, que tendremos que hacer otra plática solo del sueño, pero el sueño hay que voltear a ver cómo duerme el niño y cómo come y cómo se relaciona y cómo está. Bueno, pues si un niño menor de 6 años está con estos síntomas del sueño, inquieto, no se puede sentar a comer, por ejemplo, o ve la televisión o las pantallas así como moviéndose, no puede estar tranquilo haciendo una actividad, no podemos decir de entrada es un niño y así son los niños, ¿no? O sea, creo que aquí hay que ya pasar a eso y decir, bueno, no todos los niños, hay niños de 2, 3, 4, 5 años que juegan con paz y tranquilidad, ¿no? Y se pueden sentar y pueden jugar amablemente. Pero hay niños que no. Entonces, si eso pasa y resulta que antes pasaba menos y ahora nos da la impresión de que ahora pasa más, o simplemente no nos acordamos, pero el niño ¿no? Está muy movidito y ustedes lo tienen que regañar mucho para que haga las cosas, o están muy nerviosos porque no los obedece, pues una de las cosas que hay que hacer con los niños pequeños es decirles qué es lo que va a pasar, darles una hoja de ruta. Es decir, le van a dar el plan del día, pero el plan del día para los niños menores de 6 años tiene que ser próximo. Es decir, le tenemos que decir lo que va a pasar en los siguientes 30 minutos. Y claro, eso funciona en los niños que tienen 3 años. En los niños de 2 años, pues hay que anunciarles un poco más, menos tiempo, pero a los de 3 años, 30 minutos, a los de 4 años un poco más, 1 hora. Pero ya hablando de todos los preescolares, creo que 30 minutos es un buen plan. Entonces les tengo que decir qué va a pasar en los próximos 30 minutos y luego se lo tengo que ir confirmando. Entonces, los papás que hacen esa estrategia, ustedes los pueden ver en algunos lugares porque estas estrategias son muy conocidas, que van diciendo, a ver, nos vamos a bajar del coche, y entonces se bajan del coche. Ahora vamos a caminar sobre vamos a ir al parque, y entonces caminan hacia el parque. Ahora vamos a subirnos a los columpios, y entonces se suben a los columpios. Y así van anunciando.
Si ustedes son padres que dirigen la orquesta, es decir, que van diciendo lo que va a pasar y sí pasa, y van haciendo esto, pues está muy bien, y el niño se va a sentir más contenido. No sé si hubo algún tiempo en que a los padres se les recomendó que la democracia era buena para los hijos, ¿no? No lo sé. Pero yo les puedo decir, y aquí lo digo y aquí lo niego, porque no me vayan a caer, no me vayan a tachar de anarquista o así, pero la democracia no es un buen sistema para los niños en la crianza, ¿no? O sea, no, eso de andar preguntando y haciendo consensos y a ver quién opina, y eso es mala idea, porque el papel de los padres, y más de un niño que tenemos en esta situación pandémica, pospandémica o interpandémica, o como le queramos llamar, son niños que necesitan decirle lo que va a pasar y luego ayudarles a que pase y luego reforzar el asunto de que sí pasó. Y entre más pequeños es mejor. Entonces, si nosotros queremos entrarle a la democracia con los hijos, yo les recomiendo humildemente que hagan pocas opciones. O sea, que les digan, ¿qué quieren ir? ¿A los columpios o a los columpios verdes, no? O sea, ¿los columpios verdes o los rojos? ¿No? Pero cerrarles un poco las puertas a las decisiones, porque las decisiones abiertas en niños pequeños los desorientan y no se sienten contenidos. Bueno, entonces, cada media hora en situaciones de conductas pequeñas hay que irles diciendo lo que va a pasar y lo que estamos haciendo. Y después de que pasa, hay que decirles y animar, pueden hacer como un recuento pequeñito, pero decir, hicimos esto, nos las pasamos bien y muy bien. O preguntarle directamente, que esa es una estrategia también muy buena para los niños preescolares, decir, ¿cómo te sientes? ¿No? ¿Te gustó? ¿Esto te gustó? Y si le dice que no tratar de que todo sea positivo en el día, ¿no? O sea, si dice que no, pues explícame por qué no te gustó. Pero no podemos decir, no, ¿cómo no te gusta? Si esto es lo máximo y esto te debería de gustar. O sea, no, validarlo. O sea, ¿no te gustaba? Bueno, ¿y por qué no te gustó? Y escuchar un poco su explicación a su nivel. Bueno, si se fijan, esto es muy, muy conductual, ¿no? Esto se estudia, no sé si sepan, pero yo, como decía José al principio, yo hice un doctorado en neurociencias, pero realmente mi doctorado es de etología, que es el estudio del comportamiento. Cuando yo digo que soy etólogo, me dicen, no, pero eso es un comportamiento de los animales. Bueno, pues el Homo sapiens es un animal, ¿no? Y cuando lo comparas entre especies con otros, pues termina siendo un etólogo. Entre más pequeños son los niños, más parecido a la etología se aplica en el sentido de la direccionalidad. Y es curioso porque los niños pequeños necesitan eso. Hay un término en los niños pequeños que a mí me gusta mucho y ustedes, si tienen tiempo, que seguramente los que nos escuchan no tienen tiempo bueno, pero si se dan algún tiempo, algún día, pueden entrar a las escuelas de sus hijos, pedir un día, sirve mucho pedir un día del trabajo y quedarse una mañana en un preescolar. Es una muy buena experiencia, porque los preescolares y los niños los tienen 1 año, 2 años, pobres niños desde el año los mandan tiempos completos a la escuela, y ahí están los de Bambolino 1 con 1 año y medio ahí arrastrando la mochila y yendo a su salón y tal. ¿Cómo le hace una maestra? O sea, yo me preguntaba así de, ¿cómo le hace una maestra de Bambolino 1, de Kinder -1, para que un grupo de 30 monstruos apocalípticos de 1 año, 2 años, le hagan caso? ¿Cómo le hace para captar la atención? Todos lloran, ¿no? Y entonces, tener la paciencia para la dirección y tal. Bueno, pues vayan y el tema, yo les puedo adelantar que el tema, la palabra clave para eso es ritmo. Una buena maestra de preescolar, lo que tiene es ritmo. No ritmo para bailar, ¿no? Sino ritmo para la conducta. Entonces pone una canción
y ve cómo está, y todo el tiempo está midiendo. Y la canción no dura, una canción de un preescolar no dura, una actividad no dura 15 minutos, ¿eh? Dura 1 minuto. Y después del minuto tiene que cambiar, y luego cambiar, y luego cambiar. Y luego a todos los niños los tiene así, atentos, y los niños se la pasan bien, y es increíble cómo logran eso. Bueno, pues con nuestros hijos tenemos que hacer un poco eso. Cambiar el tono de voz. Con los niños muy pequeños hay que cambiar el tono de voz, hablar a veces un poco más lento, darles algo, acercarse y decirles una pequeña cosa, que caminen, ¿no? Ponerlos de pie, que caminen, que salten, que brinquen, que se sienten. O sea, entre la dinámica física de subir, bajar, brincar, dar vueltas, cantar, ahí se van las actividades. Entonces, si yo quiero dirigir conductas de un niño pequeño, yo no le estoy diciendo que se vistan se disfracen y se vuelvan una maestra de kinder para llevar a sus hijos, pero para llegarle a sus hijos, pero lo que tenemos que hacer es tener ritmo. Entonces, tienen que identificar cada cuánto tenemos que cambiar de conducta, de actividad, tenemos que decirles las cosas que van a pasar, que pasen. Y eso, si el niño si empieza a tener como un ritmo y le cachamos en qué ritmo tiene que estar, y podemos hacer algunas actividades al día, no todo el día, sino algunas actividades, por ejemplo, con horario, que este concepto a veces da miedo, ¿no? Poner horarios, pero sirve mucho poner horarios. Y luego que los horarios sean un poco, en los niños chiquitos funcionan, que sean un poco visibles, o sea, que sepamos un horario y que sepamos que van pasando y poner como las palomitas de lo que va pasando. Eso les da mucha visión de futuro y de contención. Y después del día pueden recapitular rápidamente para que se acuerden un poco y pueden terminar el día diciendo que ustedes se la pasaron muy bien y que ustedes están muy contentos con ellos. Los niños chiquitos tienen que escuchar esta frase por lo menos una vez al día. Tu mamá está muy contento contigo. O tu papá está muy contento, o sea, pero se lo decir, estoy muy contento contigo. Me gustó esto que hiciste, ¿no? O sea, esa carga positiva está muy, muy, muy importante. Entonces, si nosotros tenemos el tema de poder decirles a los niños y saber que van a pasar cosas y que esas cosas van a suceder y después de forma positiva los vamos guiando, pues eso va a ser increíble para ellos. Bueno, segundo bloque de niños son los niños que están en la primaria, o sea, que los escolares, los de entre 6 y 11, 6 y 12, que es el mismo asunto, pero a los niños más grandes ya les puedes decir un poquito explicando y ya les puedes dar un poco más de opciones. Y hay que verificar si al niño de 6 al de 7 le puedes dar un poco de opciones y que puede escoger. Y si escoge, no cargarle la conciencia de decir, y tú escogiste esto y ya no, y te aguantas. Y ese tipo de direcciones un poco punitivas hay que evitarlas, sino decir, a ver, vamos a escoger esto, hacemos la actividad, terminamos la actividad y luego seguimos con otra. Hay que darles también mucha dirección, pero ahora los tiempos y las predicciones no tienen que ser en 30 minutos, sino hay que explicarles qué va a pasar en la siguiente hora. Cuando se van acercando, cuando ya tienen 8 o 9 años, ya le puedes decir qué va a pasar en la mañana, ¿no? ¿Qué va a pasar en la tarde? ¿No? No le puedes decir qué va a pasar en el verano, sino que las cosas del día. Y luego terminar el día con un reajuste de cuestiones. Ya al niño de primaria ya le puedes, al escolar ya le puedes decir, oye, creo que aquí pues nos falló el asunto, acá lo hiciste muy bien, pero siempre hay que terminar con esto. Y los sistemas de cambios de conducta para los niños de primaria, también ya se pueden añadir temas de cuestiones de dinámicas un poquito de ganancia. Después de los 5 años, de los 6 años, podemos entrarle a la economía del bienestar o la economía del estar bien o de los privilegios, ¿no? De la meritocracia, ¿no? Y la meritocracia tiene que ver con yo te muestro esto y si lo logras tienes un beneficio. Y el beneficio puede ser lo que ustedes quieran, depende de la edad. Y entonces
Crianza Plus pasa también por sistemas económicos, de beneficios o de meritocracia, pero ya en niños un poco más grandes. Entonces, yo les puedo contar, con una de mis hijas yo tengo un sistema en el cual durante meses estamos ganando puntos, y cuando llega a unos puntos, tiene una cosa que le gusta mucho, ¿no? No es necesario darles premios todos los días, ni tampoco, ¿no? Ella se acaba de ganar el premio hace unas semanas y duró 4 meses buscando el premio, ¿no? Y estaba muy enganchada. Hay niños que se enganchan, otros que no tanto. Y entonces uno aprovecha también para ir a comprar, y entonces voy solo con ella a comprar, o me meto a la tienda donde venden las cosas y escogemos juntos lo que tiene de premio, ¿no? Entonces eso le da como también una visión de que esto es nuestro, de que este sistema es una manera de vincularse con el hijo. Y bueno, eso es en el escolar. Y en el tema de los adolescentes, la cuestión cambia un poco, porque ahí ya puedes meter cuestiones de economía también, de economía de te vas a ganar esto, vas a tener estos privilegios, vas a tener más tiempo de pantalla, vas a tener más tiempo de juego, vas a tener más permiso, ¿no? Pero siempre hacia lo positivo. Es decir, oye, yo quiero salir con mis amigos el viernes. Ah, muy bien, entonces tienes que tender tu cama todos los días, de lunes a jueves, y si tienes 4 tendidas de cama bien, pues entonces el viernes tendrás el permiso. ¿Qué pasa si no? Si el martes no la quiere tender y se pone en eso y no quiere tenderla y está así como muy intenso y no sé qué, pues uno se espera, no se pelea con él, no le dice que es un tonto porque no va a conseguir la salida, no, sino que espera, y en la tarde uno le puede decir, oye, aún no has tendido la cama, pero todavía no termina el día, si quieres te ayudo, la atiendes y te ganas medio punto, y puede ser que tengas posibilidades de salir pues un rato, ¿no? Y entonces, al final esa economía de privilegios les funciona a los adolescentes, pero sí es bien llevado. Sí, y hay niños que les funciona más que otros. Y es hacia puntos, no hacia castigos. Eso me parece que es una estrategia bastante buena en estos tiempos pandémicos, de que se vayan ganando privilegios. Ahora, si somos de los padres que ya les dimos todos los privilegios a los hijos, o sea, ya tienen todo de entrada, pues entonces tienen que hacer una recapitulación de las normas, ¿no? O sea, hay que hacer normas. Con los adolescentes hay que hacer normas. Hay que poner un código en casa de poquitas normas, pero normas así de horario, de entrada y salida, de cuándo se come, de qué se debe de hacer y qué no, ¿no? O sea, el aclarar el reglamento en casa es bastante bueno para este tema, porque al final lo que estamos haciendo es aclarar lo que va a pasar. Es el mismo tema que habíamos platicado. Yo voy a decir, si tú haces esto, va a pasar esto. Y entonces le estoy aclarando el panorama, y eso da tranquilidad. La otra estrategia que también funciona con los adolescentes, pero que no es muy gratificante para los padres, es aumentar las veces que les decimos cosas positivas y estimulamos lo emocional o los sentimientos. Entonces es decirle que los queremos, ¿no? Aumentar esa carga, ¿no? De emocional, de decir que los queremos, que estamos contentos con ellos, aunque estemos muy poco contentos con ellos, ¿no? Pero hay cosas con las que sí, los hijos te tienen contento un poquito, entonces hay que decirles eso. Hay que decir, por ejemplo, al adolescente tranquilamente, veo que estás molesto cuando se enoja, porque pues, no puedes salir porque o te veo molesto con el cubrebocas, ¿no? O te veo molesto por estas normas que te puse, o porque no podemos salir todo el tiempo. Te veo molesto. Pero eso significa validar, decirle y que él sepa que nosotros estamos enterados de su sentir. Y ahí hay que saber cómo van a responder. Hay adolescentes que te van a responder, y entonces, ¿por qué no haces algo, no? Pues, ¿no? Pero hay que validar las cosas que sienten. Más que estar detrás. Nosotros tenemos muchos papás o
o muchos conocidos aquí, amigos siempre de la clínica, que están todo el tiempo preguntando al docente, ¿y cómo te fue? ¿Y qué pasó? ¿Y la maestra cómo está? ¿No? Pero eso es como la Gestapo, ¿no? Queremos sacarles información. Hay padres que mandan hasta espías, ¿no? O sea, que andan preguntando a los maestros y cómo, ¿no? O sea, al final, el modo persecutorio no es tan bueno con los adolescentes porque lo que van a hacer es echarse para atrás, ¿no? Y no dar menos datos todavía. Entonces, creo que hay que validarlos, hay que explicar, hay que preguntar y hay que decir este tipo de frases como de yo veo que estás así, pero sin dar más un consejo para que se les quite, ¿no? Muy bien. Y luego intentar abrir, ahora en la pandemia, pues hay que, con los 3 grupos, hay que intentar empezar a abrir panoramas visuales. Es decir, los niños y todos los seres humanos necesitan ver un panorama más amplio que 4 paredes o que una pantalla. La explicación por la cual las pantallas provocan ansiedad es porque quitan carga o una necesidad que tiene el hombre de ver panoramas. Los genes humanos están hechos para personajes humanos que vivían en una pradera, ¿no? Y que veían árboles al fondo de la pradera y corrían y veían manzanas y se trepaban y comían de las manzanas. Y la genética no ha ido tan rápido como el desarrollo de la civilización. Y entonces tenemos genes que están esperando, lo estoy diciendo de forma muy, ¿cómo decirlo? Romántica, ¿no? Porque no es exactamente así, pero al final los genes están esperando estímulos que creo que ya ni existen, ¿no? O sea, panoramas y campos verdes o campos, ¿no? Y caminar para conseguir la comida y ver panoramas abiertos y estamos acostumbrando nos estamos acostumbrando a ver una pantalla nada más en 2 dimensiones, con muchos estímulos y muchos signos que no tienen nada que ver son signos, lo que nosotros leemos en una pantalla o lo que leemos en un libro o lo que vemos, es muy simbólico y tiene pocos panoramas. No nos ponemos a ver en una pantalla en el trabajo, pues, no sé, fotografías de la naturaleza, ¿no? No precisamente nos pasa eso. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta época que ya estamos muy encerrados, que tenemos necesidad de panorama, pues eso, lo que dice el dicho, pues que nos dé un poco el aire, ¿no? Y que nos dé un poco el aire es caminar. Si uno vive en una colonia donde hay poco panorama verde que ver, ¿no? Si ustedes viven en la Gran Tenochtitlán y hay poco que ver, o pues si son afortunados, si viven en Baja California, por ejemplo, que en mi pueblo, ¿no? De donde yo, de Ensenada, pues van a ser mucho más fácil. Pero si son aquí de la Gran Tenochtitlán, pues lo que hay que hacer es salir al parque, ¿no? Buscarse panoramas un poquito más amplios, salir a la cuadra, ver, pueden salir un poco a ver panoramas más amplios y eso les va a ayudar muchísimo, con horario, una vez al día tal vez, o eso tiene que ser también constante. Esto no puede ser tanto los horarios como lo que les dije de jugar con ellos o salir a los parques, así no puede ser cada muerte de obispo, ¿no? O sea, cada vez que se nos ocurre, sino que tiene que ser con una constancia y por eso es muy bueno que ustedes hagan un plan. Entonces, yo como última recomendación, yo les diría que según el sapo la pedrada, o sea, según el niño, ¿no? Las recomendaciones, según la edad, pero para todos, la recomendación es hacer horario para poner, de alguna manera, actividades en las cuales yo pueda proyectarlos en el tiempo y que yo pueda decirles, va a pasar esto y después va a hacer esto y después reforzarlos. Esa es una. O sea, hacer un horario y cumplirlo. Número 2, con poquitas cosas, no hay que ser. Yo tengo un amigo de la universidad que hacía listas y horarios todo el tiempo y hacía así cada 15 minutos se ponía cosas, ¿no? Y bueno, después le daba ansiedad no cumplirlas, ¿no? O sea,
más bien lo que hay que hacer es panoramas un poco más amplios con los niños y 2 o 3 cosas, ¿no? Y esas cumplirlas. Es mejor cumplir 2 o 3 cosas que hacer muchas cosas y cumplir la mitad, ¿no? Bueno, está el tema de horario para cumplir con esto. Está el tema de salir, ¿no? Salir a panoramas abiertos, también en el horario y constantemente. Ser más positivo, quitar la carga negativa y ser más positivo, y es mucho mejor dar premios, entre comillas, o sea, reforzadores, que castigos, ¿no? Y esa es la tercera idea. La cuarta idea es, yo les diría que con las personas, con los adultos que viven en casa, hacer una lista de cuestiones, o sea, platicar esto con todos los adultos. Eso se llama, en las empresas, se llama alinear la política de la empresa, ¿no? Pues ustedes tienen que alinear la política de crianza, ¿no? La política de crianza se tiene que alinear. Entonces, todos los adultos, en la realidad que tengan, porque todos tenemos realidades complejas, ¿no? Cada vez más o menos. Pero si somos de una familia, de una estructura, ¿cómo decirlo?, tradicional, ¿no? Papá, mamá, hijos, ¿no? Alineamos con los adultos. También funciona en cualquier otra situación, ¿no? En familias ensambladas, en familias uniparentales, ¿no? En todos. Entonces, porque las familias uniparentales, pues tú vives con tus hijos y está la abuela, ¿no? Y vienen de ese momento. Entonces hay que alinear a los adultos en la medida de lo posible. Uno tampoco se va a pelear de forma estrepitosa y no va a obligar a la suegra, ¿no?, a que haga lo que tú digas, porque no, en la medida de lo posible se alinean las estrategias y la mayoría de las cosas se hace. Si los adultos que conviven, que no son los papás, no quieren alinearse, pues ahí uno alinea las cosas en casa, ¿no? En las que sí se puede. Bueno, entonces alinear. Y esa lista que les estoy mencionando es precisamente en lo que nos vamos a poner de acuerdo. Como consejo, yo les explicaría así, hacer una reunioncilla con los adultos y decir, a ver, vamos a intentar hacer esto. Este chico está un poco ansioso, esta chica está un poco ansiosa. Lo que vamos a hacer es decirle esa estrategia de lo que va a pasar. Vamos a procurar ser un poco más positivos. Vamos a hacer es más grande y vamos a hacer una economía de premios de este estilo, ¿no? Y después vamos a procurar esto. Y lo importante ahí es alinear, es ponernos de acuerdo con los adultos, de decir 3 o 4 cosas en la lista y que todos estén por lo menos informados, ya que estén todos de acuerdo, y eso es muy complicado, pero el adulto y los padres sí se tienen que poner de acuerdo. O sea, los 2 adultos que van a estar en la crianza tienen que estar de acuerdo en eso. Y si no se ponen de acuerdo, quiten eso de la lista. O sea, sí, se quita la lista y se pone otra estrategia, pero tienen que estar conformes. Siempre recomendamos entre los adultos una regla también, además de alinear, de decir, de ponerse de acuerdo. Es muy importante que no se quiten autoridad, no se desautoricen entre los adultos. Eso da mucha ansiedad en los niños. Entonces, si de repente vemos que mamá o que papá la riega y mete no 2, sino las 4, ¿no? O sea, la riega horrible, pues uno se cae y hay que, ya en frío, después decirle que pues, esa estrategia no te gustó y que hay que corregirla y hay que procurar así, pero todos los papás tenemos el derecho, no nos gusta, pero tenemos el derecho de equivocarnos, todos. Y la regamos mucho y hay que recomponerse y volver a las estrategias. Y de eso se trata la crianza. Cuando hay una crianza plus, que es en estos momentos de dificultades extraordinarias, pues uno la puede regar más, pero se tiene que fijar y recomponer. Y como decía hace poco en una plática, que esto, aunque es un ejemplo muy bíblico, pero si es necesario, ¿cuántas veces hay que recomponerse? ¿Cuántas veces se puede uno equivocar? Pues 70 veces 7, ¿no?
Y eso significa en el Antiguo Testamento, por si no lo saben ustedes, eso no significa multiplicar 70 por 70, sino, o 7 por 70, no, sino significa infinito. ¿Ok? Es una manera de decir siempre, ¿no? Bueno, no sé si pasemos, doctor, a las preguntas, si hay algo, si hay algún tema en específico que no hemos tocado y sea de interés, si a mí me dejan así libre, me sigo, ¿no? ¿Cómo vamos? Muchas gracias, doctor Reynoso, por esta excelente plática que estoy seguro que a muchas madres y padres han encontrado de gran utilidad. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, quiero comentarles que MD Supplier es una tienda virtual donde nos preocupamos por tener disponibles insumos que sean de interés y utilidad, no solo al personal de salud, sino a todas las personas que pueden requerir de estos insumos médicos. Contamos así con cubrebocas Halyard, los únicos aprobados por la FDA para niños. Tenemos también sanitizantes diversos, guantes, alcohol, agua oxigenada, curitas, en fin, todo lo que puedan ustedes requerir en casa para su botiquín y la seguridad de sus niños en este próximo regreso a clases o en vacaciones. Me parece que tenemos muchas preguntas para nuestro invitado de hoy. Le devuelvo la palabra al doctor José Contreras. Muchísimas gracias, Néstor. A ver, César, preguntan aquí, ¿obligo a mis hijos a regresar a la escuela presencial este 7 de junio? ¿Qué hago con el miedo que tienen de regresar? Bien, o sea, en el papel hay que ver cada niño y así, pero en el papel en general es una buena idea que regresen a la escuela y que vean, a la luz de esto que acabamos de platicar, de que vean más panorama, de que se abran un poco, que no estén solo en casa, que tengan actividades. La escuela te da ya horarios, ¿no? Es un beneficio increíble para los papás, ¿no? El horario. Ahora, pero hay niños que les va a costar mucho trabajo. Entonces, tampoco hay que ser como los papás de la generación, bueno, por ejemplo, nuestros papás, ¿no? Los abuelos ahora, pues no sé, que veías, había estrategias un poco salvajes, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Si no te querías meter a la alberca, te aventaban, ¿no? Y luego, ¿no? Y te aventaban y tú te estabas medio ahogando y decían, no, pues que así va a aprender, ¿no? Y eso es un poco rudo, ¿no? Entonces, llevar a un niño que tiene pavor a la escuela, o sea, si hay un niño que tiene miedo a ir y le hemos dicho toda la pandemia que el coronavirus es un bicho mortal y llevamos una gráfica en el refrigerador nosotros de los muertos y claro que el niño va a estar asustado, ¿no? O sea, entonces lo que hay que hacer es ir viendo cómo responde. Es muy mala estrategia para los niños de cualquier edad no decirles nada y llevarlos engañados y decirles, no, vamos a ver a tu abuelita y lo metemos a la escuela, ¿no? Y ya, ¿no? Porque hay papás que dicen, no, ¿para qué le decimos? ¿No? Mejor que se enfrente a la realidad solo, ¿no? O sea, hay estrategias muy malas. Estoy hablando de lo que no se debe hacer. Lo que se debe de hacer es anticiparlo, decirle, vamos a ir a la escuela el 7, mira, pero hay que saber que un niño de preescolar no sabe qué es el 7 de junio, ¿no? O sea, no sabe qué es eso. Entonces hay que decirle en algunos días, mira, van pasando los días y yo te voy a acompañar, puedes decirme si no te gusta, o sea, darle opciones, y luego vas a estar muy bien, ¿no? Te lo vas a pasar bien, ¿no? Hay papás, ¿no? Que ahorita estarán, gracias a Dios ya se van ustedes, desgraciados, yo estoy harto de ustedes, los voy a dejar, ¿no? O sea, al final hay que tener un discurso positivo, hay que decirles que van a estar bien y luego ir viendo. Si el niño da muestras de que empieza a dejar de dormir, no deja de comer antes de ir, está muy nervioso, está comiendo las uñas porque no quiere y dice que la maestra en el Zoom lo regañaba todo el tiempo y, ¿no? O sea, entonces hay que irlo, tal vez hay que acompañarlo, hay que decirle no te apures, yo voy a estar contigo. Y es más, en estas circunstancias,
yo les diría que, según el sapo la pedrada, hay niños que hay que hacer cosas extraordinarias. O sea, por los hijos hay que hacer lo que sea, ¿no? Por la crianza y lo que sea. Entonces, a veces hay que ir a acompañar al niño y meterse hasta el aula y estar con él y saludar a la bruja esa que dice que lo regaña por el Zoom y ver que no es tan bruja y luego quedarse y decir, mira, me voy a quedar en la dirección aquí un rato y al otro día. Y eso se llama, pues, ir poco a poco, que el niño... Ahora, uno tiene que tener un poco de intuición de decir, este niño, si eso te dice el chico de segundo de prepa, ¿no? El segundo de prepa, que tiene miedo y que no sé qué, pues lo llevas, pero también el segundo de prepa no lo vas a acompañar a su clase, ¿no? ¿No? Y si no, le vas a decir, mira, voy a estar por aquí no, o sea, hay que amoldar a cada situación. Pero yo les diría que es muy bueno, o sea, si la autoridad dice, debe haber sus excepciones, pero si la autoridad dice que ya se pueden abrir las escuelas y yo puedo hacer ese ejercicio de acercamiento y de modular la conducta en mis hijos, yo diría que vayan y es un buen reto, vamos. Si hay cuestiones excepcionales, no quiero hacerle daño, por supuesto, a ningún niño, ¿no? Emocional, pero si hay alguna duda excepcional, porque, no sé, hay algo que, pues, por supuesto, nos pueden consultar si quieren, nos pueden escribir y les podemos ayudar, pero en general sí se puede, yo lo recomendaría. Muy bien. ¿Cuándo consultar a un neurólogo o a un psiquiatra por problemas que aparezcan durante esta pandemia? Problemas conductuales de los niños. A ver, podemos dividir en dos grandes grupos los problemas de los niños en la pandemia. Los provocados por el encierro, la ansiedad, la falta de visión a futuro, que son como habituales y que no los tenían, pero ahora los tienen. Esa es la primera división, o sea, el niño que no los tenía y ahora los tiene. Entonces, ese chico o esa chica, si nosotros hacemos estas intervenciones y nos hacen sentido y están funcionando, no tienen que ir a un neurólogo ni a un psiquiatra, ¿no? O sea, haces como las actuaciones en corto. Puedes consultar con alguien, por ejemplo, si el chico va a terapia con un psicólogo por alguna razón, por lo que sea, ¿no? Muchos niños van a terapia desde hace mucho. Le puedes preguntar al terapeuta, si le tienes confianza y es un buen terapeuta, le puedes preguntar, oye, ¿cómo lo ves? Y tú crees que, oye, está durmiendo mal, vamos a hacer unas estrategias, pero si las estrategias después de un tiempo, ¿cuánto tiempo es razonable? 2 semanas. No están funcionando, o el chamaco va a peor, o ya lo vemos que está tristón, o que entonces en ese momento le preguntamos al terapeuta y el terapeuta si confirma, yo lo llevaría a un psiquiatra o un neurólogo. ¿Sí me explico? Ahí, entonces, para concretar si estamos ante un problema nuevo, intentar estrategias. Si las estrategias, y tenemos a un aliado que es el terapeuta, preguntarle. Si va a peor y 2 semanas hay que consultar, ¿no? Hay que consultar no hay que tenerle miedo a que el neurólogo, el pediatra, el neurólogo pediatra o el psiquiatra les vayan a mandar de entrada medicamentos, ¿no? Eso es un mito. Hay mucha gente que no manda medicamentos de entrada. De hecho, la mayoría ¿no? Más bien. Sí, de mis colegas es no medicar y hacer las estrategias Así ¿no? es. Muy bien. Tengo problemas con el tiempo de pantalla. Acostumbraba solo darles 2 horas diarias a mis hijos, pero con esto de la pandemia, que tienen que usar las pantallas para clases, es difícil bloquearlas y de verdad que ya no sé qué hacer con esta adicción. ¿Qué me recomienda? Bueno, ahorita es difícil esa recomendación porque estamos todavía inmersos en situaciones. Hay mucha gente que todavía hace home office, que está muy metida en pantalla, los mismos papás tienen poco tiempo para hacer eso. Y entonces yo les diría que si tienen tiempo, si son papás, pueden ser, igual y aquí hay papás extraordinarios que no tienen pues
que tienen horarios así, que trabajan 2 horas y después ya tienen todo el tiempo libre, ¿no? O sea, igual y sí hay de esos. Yo no los conozco. Pero si existe, pues yo los animaría a que pongan horarios, a que sigan y a que empiecen a hacer actividades que les llenen el horario a los niños, que sustituyan las pantallas. Entonces, si tú tienes tiempo, en pocas palabras, para sustituir actividades del niño, vele quitando pantallas, poco a poco, no de un día para otro, sino si está 9 horas en las pantallas, pues empezamos con 8, pero esa hora le pongo una actividad. Ahora, hay que ser muy claros aquí, las actividades de los hijos, prácticamente de los preescolares, los escolares, todos, y de algunos adolescentes, tienen que ser acompañados. O sea, no le puedo decir a un chico o a una chica, ponte a leer. No, le voy a cambiar la pantalla por 1 hora de lectura. Y ahí la biblioteca de la casa, y ahí están los libros. No, eso, no, o sea, si tú quieres que lea un niño de 10 años, tú tienes que agarrar un libro, tú, y ponerte enfrente de él. Y tú vas a la librería o te metes a comprar un libro, llega el libro, haces todo el ritual, abren el libro, los que nos gustan los libros, pues hacemos eso, abrimos la tapita y olemos el libro y le ponemos nuestro nombre. Y ese ritual funciona muy bien. Y luego lo ponemos en un lugar, leemos un libro y lo ponemos en un lugar y luego otro. Y otro libro y hacemos eso. Pero tiene que estar enfrente. Hay muy pocos niños, son excepcionales y existen, seguro existen, pero que te dicen, papá, quiero un libro y lo leen y ellos solitos y eso, pocos niños. Entonces, lo que tenemos que hacer es, estamos hablando de niños más o menos habituales, ¿no? Regulares, digamos, y entonces tienen que sustituir, en pocas palabras, las horas de pantalla por actividades, pero acompañados y muy dirigidos, y que ustedes estén presentes y que sean positivas y luego apetitosas. No le pueden comprar de entrada a un niño, hablando de los libros, pues no sé, los 12 Césares de Suetonio, ¿no? De entrada, ¿no? Que lea los diálogos de Platón, ¿no? O sea, hay que ser amables, ¿no? Con los chicos. Con la lectura. Muy bien, pues ya casi se nos acaba el tiempo. ¿Dónde pueden consultar al doctor César Alberto Reynoso Flores? Me pueden buscar estoy en el Hospital ABC, tengo un consultorio en el Observatorio en Santa Fe. Si buscan en la página, ahí están mis datos, o estoy en el consultorio de pediatría. Me pueden buscar en las redes sociales también, estoy como César Reynoso, y pueden mandarme un mensaje y con mucho gusto estamos a sus órdenes. Muy bien, pues doctor Reynoso, muchísimas gracias por haber compartido con nuestro público sus conocimientos y consejos, un tema sin duda muy interesante e incluso controvertido, y muchas gracias a MD Supplier, tienda de insumos médicos consentida, por facilitar este programa. Como saben, esta conferencia queda grabada como otras sumamente interesantes que están en el canal de YouTube de MD Supplier, al que les invito a suscribirse y darle like a los videos que les guste. Nos vemos la próxima semana. César, de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, José, por la invitación. Cuídense.